¿Nos ha notado esa propiedad? Ya, ok, entonces desde ahí seguiremos. Propiedad. Si una función está compuesta por varias otras funciones más simples, el dominio de la función está dado por la intersección de los dominios de las funciones más simples. Y utilizando esa propiedad, vamos a calcular el dominio. Calcular el dominio de la siguiente función. F de X, que sea calcular el dominio de la siguiente función. Listo. Entonces, para calcular el dominio, vamos a usar esa propiedad. Esta función se puede escribir así. Perdón. X al cuadrado menos 9. ¿De acuerdo? Y entonces al primer término le puedo llamar F1, al segundo puedo llamarle F2 y al tercero puedo llamarle F3. Y entonces mi función f de x está en la forma F1 por F2 por F3, ¿no? ¿Y cuál sería su dominio entonces? El dominio de la función general f de x va a ser igual al dominio de F1 intersección el dominio de F2 intersección el dominio de F3. Así va a ser, ¿ya? Y entonces, en vez de calcular el dominio de una sola vez de la función f de x, puedo calcular los dominios que ya conozco, que son funciones más simples, ¿no? Hemos anotado 3 casos para calcular dominios. El primer caso era cuando esto era un quebrado, ¿no? Un quebrado de funciones. El segundo caso era cuando era un logaritmo, cuando la función estaba afectada por un logaritmo. Y el tercer caso era cuando la función estaba afectada por una raíz. Entonces, para calcular ese dominio, podemos hacer primero para F1, que va a ser igual a 1 sobre X más 1. ¿Cuál era la condición para calcular este dominio? La condición es que tengo que restringir todo lo que yo no conozco. ¿Qué no conozco todavía? La división entre 0. O sea, hay que garantizar eso. Entonces, la condición va a ser X más 1 distinto de 0. Resolviendo, X es distinto de menos 1. Y con eso hallamos el dominio de F1. Dominio de F1 es igual a ¿qué? A X que pertenece a los reales, tal que, no, está mal. Este es el dominio F1, es diferente, ¿no? A ver, vamos a anotar así. El dominio de F1 es X que pertenece a los reales menos todos aquellos valores donde el denominador se hace 0. Ese valor es menos 1, ¿no? Así. Ese sería el primer dominio. Ahora el otro. Para f de 2. ¿Qué es f de 2? Es el logaritmo de x grado menos 1. Listo. ¿Cuál es la condición para resolver este logaritmo? La condición para encontrar su dominio. No conozco logaritmos de números negativos. Por lo tanto, todo lo que está dentro del logaritmo tiene que ser solo mayor que 0. Y resolvemos la desigualdad. Para resolver, factorizamos. Igualamos cada valor a 0. Colocamos en la recta real. Como la desigualdad solo es mayor, van a ser abiertos. Y escogemos el valor de verdad, ¿no? Por aquí está el 0. Y decimos, si X es 0, y reemplazamos eso en la última desigualdad, que sería esta. 0 menos 1 es negativo, 0 más 1 es positivo, mayor que 0, menos por más da menos.
Mayor que cero, esto es falso, ¿no? Un número negativo nunca es mayor que cero. Entonces colocamos los valores de verdad intercalados. Donde estaba el cero es falso, el de su lado es verdadero y el de su lado es verdadero. Y con eso tenemos el dominio de F2. Dominio de F2. Aquí abajo lo voy a hacer ya. Ahora sí. X que pertenece al intervalo. ¿Qué intervalo? ¿Dónde están los verdaderos? Ese intervalo es desde menos infinito, que siempre es abierto. Aquí está el menos infinito, ¿no? Y aquí está el infinito. Desde menos infinito hasta menos uno, abierto, más el otro pedazo que para mí quiere decir unión, desde uno hasta el infinito. Listo. Ese es el dominio de F2. Ahora calculamos para F3. Para F3. F3, ¿qué es? Esta, ¿no? X cuadrado menos 4 sobre X cuadrado menos 9. Listo. Esa función F3, que es más simple que la función original, está afectada por una raíz par. Por lo tanto, hay que poner una condición, ¿no ve? ¿Cuál es la condición? Que no conozco. No conozco las raíces negativas. Por lo tanto, todo lo que está ahí adentro tiene que ser, dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que cero. Y resuelvo esa desigualdad. Paso 1, factorizamos al máximo. Paso 2, igualamos cada factor primo a cero. Numerador más menos 2, denominador más menos 3. Colocamos en la recta real, menos 3, menos 2, 2 y 3. Como la desigualdad es mayor o igual, el numerador o los valores del numerador son siempre cerrados y los denominadores siempre son abiertos, ¿no? Así es. Paso 3, escogemos un valor de cualquiera de los intervalos, el más fácil es igual a 0, y reemplazamos eso en la última desigualdad que hemos trabajado. ¿Cuál es la última desigualdad que se ha usado? Es esta, reemplazando 0 menos 2, negativo, 0 más 2, positivo, 0 menos 3, negativo, y 0 más 3, positivo. Haciendo la ley de signos, más por menos da menos, menos entre menos da más. Un número positivo es mayor o igual que 0, verdadero, ¿no? Y colocamos los valores de verdad intercalando, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Y con eso tenemos el dominio de F3. El dominio de F3 es igual a X que pertenece, ¿dónde? El primer verdadero es desde menos infinito hasta menos 3 abierto. Aquí abajo mejor voy a hacer ya. Desde menos infinito a menos 3 abierto. El otro pedazo verdadero es desde menos 2 hasta 2 cerrados. Y el otro verdadero es desde 3 hasta infinito. Desde 3 hasta infinito. Listo. Ese es el dominio. Ahora, ¿cuál es el dominio total? Ese nos visto al principio, ¿no? Ahí está. El dominio total, ¿cuál es? Ese de ahí. Y eso lo hagamos acá. El dominio de f de x el dominio de f de x es igual, así le voy a poner aquí, dominio de F1, intersección dominio de F2, intersección dominio de F3. Para eso, una recta real. Recta real.
Dominio de F1, ahí está, todos los reales menos el menos uno. El menos uno está por aquí y la solución son todos los reales. Así va a ser. Dominio de F2, ahí está, dominio de F2. Eso es F2, ¿no? Desde menos infinito a menos uno y unión de uno al infinito. Desde menos infinito a menos uno y unión de uno al infinito. Así va a ser eso. Y el dominio de F3. Dominio de F3 ahí está, desde menos infinito hasta menos 3 abierto. Unión desde menos 2 hasta 2. Cesados. Y unión de 3 a infinito. Listo. Y ahora hay que ver dónde se intersectan las tres franjas, la de color negro, la de color azul y la de color rojo. ¿Dónde se cruzan las tres? Las tres se cruzan en este lugar, ¿no? Desde aquí hasta aquí son las tres. Desde aquí hasta aquí son las tres. De aquí hasta aquí son las tres. Y de aquí hasta el infinito, ¿no? Y ese va a ser el dominio. Por lo tanto, el dominio de f de x es igual a x que pertenece a ¿dónde? ¿Dónde está rayado? Desde menos infinito hasta menos 3. En la intersección siempre manda el abierto, ¿de acuerdo? Entonces hay uno de cualquier franja abierto, es abierto. Unión, el otro lugar, desde menos 2, como todos son cerrados en menos 2, cerrado en menos 2, hasta menos 1, que es abierto, ¿no? Unión, el otro pedazo que es donde se cruzan todas es desde 1 abierto hasta 2 cerrado. Unión, el último pedazo es desde 3 abierto hasta infinito. Listo. Esa es la solución. ¿Está bien? Entonces, para encontrar el dominio de cualquier función, siempre hay que hacer ese procedimiento, ¿ya? Hay que reacomodar la función, no importa que sumen, resten, multipliquen o dividen, hay que acomodarla y hay que identificar cada función simple. Y el dominio total es a la intersección de todas las funciones, a la intersección de los dominios de todas las funciones más simples. ¿De acuerdo? Veremos otro ejemplito. Vamos al otro. A ver. Este de aquí. Algo más le pondremos. Encontrar el dominio. No te parece nada. Por. Listo. Entonces, para encontrar el dominio, ya sabemos, podemos escribir esto así, ¿no?
O puedo escribir así mejor, para hacer ese ejemplo al final. Lo puedo voltear, ¿no? Listo. Entonces aquí es F1, entonces F2, entonces F3 y este último va a ser F4. Haremos para F1, que es la raíz cúbica de x al cubo menos 1. ¿Cuál será la condición para resolver el dominio de esa función? Como la raíz cúbica no está en ninguno de los casos que nos ha anotado, solo había condición para raíces pares, para logaritmos y para denominadores, ¿no ven? Como no hay, como la raíz cúbica no está en ninguno de esos casos, entonces se dice, no existe condición. Y entonces el dominio de F1 simplemente va a ser X que pertenece a todos los reales. ¿De acuerdo? El otro, para F2, que va a ser 1 sobre X cuadrado menos 3X menos 4. ¿Cuál será la condición? Este es una función que es una división de funciones, ¿no? Por lo tanto, tiene condición. ¿Cuál es la condición? Que su denominador nunca tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces hay que poner distinto de cero. ¿Se puede factorizar? Veremos. Menos por menos da más. Dos números que multiplicados me den 4 y restados me den 3. 4 y 1, ¿no? De ahí tenemos que x es distinto de 4 y x es distinto de menos 1. Una vez resuelta la condición, con eso se encuentra su dominio. Dominio de F2. ¿Cuál es el dominio de F2? X que pertenece a los reales menos todos aquellos valores donde se hace cero el denominador, que sería menos 1 y 4. Así es. Listo. Para F3. F3 es 1 menos e a la 2x, ¿no? 2x. Sí, listo. ¿Cuál es su condición? Como la exponencial no está en ninguno de los casos que he anotado, no hay raíces, no hay quebrados, tampoco hay logaritmos, se dice no existe condición. Y entonces, ¿cuál es su dominio? Dominio de F3 simplemente es X que pertenece a todos los reales. Ya está. El otro, para F4, quiere el logaritmo. ¿De qué? Raíz de X menos 1 sobre 2 menos es, ¿no? Raíz de X más 1. Listo. Como hay un logaritmo, tiene que haber una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición es que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que cero. Listo. ¿Cómo se resuelve esa desigualdad? ¿Qué dicen? Inge, la raíz de x menos uno podríamos convertirlo en una diferencia de cuadrados. ¿Ya y eso en qué ayuda? Le multiplico y le divido por la raíz de X más 1. Luego, Sí, en que eso nos convierte en Inge, va simplificando la fracción.
y tendremos que hallar una forma de hacerlo en el denominador solo para que se pueda igualar x igual a 0. A ver, ya. Este tipo de desigualdades se resuelven así, ¿ya? Cuando hay raíces arriba y abajo, o cuando no se puede entender. ¿Cuándo se cumple? Hay que preguntarse, ¿ya? ¿Cuándo se cumple la desigualdad? Para cualquier valor. Entonces hay dos posibilidades, fíjense, ¿no? La desigualdad se cumple cuando de arriba es positivo y cuando el denominador es positivo. Más entre más da más y eso es mayor que cero, ¿están de acuerdo? O también se cumple cuando el de arriba es negativo y el de abajo es negativo, es decir, numerador negativo, denominador negativo, menos entre menos también da mayor que cero, ¿no? Si no, no se cumple cuando el numerador es positivo y el denominador es negativo, más entre menos da menos, mayor que cero, falso. O tampoco al contrario, ¿no? Cuando el numerador es negativo y el denominador es positivo, menos entre más da menos, falso. ¿De acuerdo? Entonces se cumple cuando el numerador y el denominador es positivo o cuando el numerador y el denominador son negativos. Listo. Ahora, esto de aquí lo expresaremos como desigualdades. Fíjense que he utilizado la palabra y o, numerador y denominador positivos o numerador y denominador positivos. El y para mí es intersección, el o es unión. Entonces aquí sería así. Numerador positivo y denominador positivo o numerador negativo y denominador negativo. Eso es lo que he dicho aquí, es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Y ahora simplemente es reemplazar. Numerador, haremos con varios colores para no confundir. ¿Ya? Primero esto. Numerador, raíz de x menos 1, mayor que 0. Intersección, denominador, 2 menos raíz de x más 1, mayor que 0. O unión, numerador, raíz de x menos 1, menor que 0. Y es intersección, denominador, 2 menos raíz de x más 1, menor que 0. ¿Listo? Eso hay que resolver entonces. Para resolver, cuando hay desigualdades con raíces, lo primero que hay que poner es una condición auxiliar por cada raíz. La condición es la misma que nos echó para dominios con raíces. Condición auxiliar, ¿ya? Condición auxiliar. Para el primero sería x mayores iguales que 0. Todo lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Para el segundo sería x más 1, más abajito, ¿no? X más 1 mayor o igual que 0. Lo mismo se repite aquí. La condición auxiliar para estos, para resolver lo del segundo paréntesis es, para la primera, todo lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0. Para la segunda, todo lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0. Listo. Y escribimos esa desigualdad, la condición auxiliar, lo resolvemos o lo escribimos como intervalo, ¿no? En este caso va a ser desde 0 cerrado hasta infinito. Resolviendo este, x mayores iguales a menos 1 es. Eso quiere decir desde menos 1 cerrado hasta infinito. Aquí lo mismo, desde 0 cerrado hasta infinito y aquí lo mismo. Resolviendo es x mayores iguales que menos 1 desde menos 1 cerrado hasta infinito. Esas son las condiciones auxiliares
para las 4 desigualdades. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que he puesto la condición, se opera la desigualdad como si fuera una ecuación. Entonces, este de aquí lo puedo hacer así y para eliminar las raíz lo elevo al cuadrado sin ningún problema. X mayores que 1. ¿De acuerdo? Este otro de aquí lo elevo al cuadrado y de aquí sale X menores que 3. Este de aquí es lo mismo, ¿no? Perdón, a 1. Lo elevo al cuadrado y eso es así. Este otro, 4 menores que X más 1, X mayores que 3 despejando, ¿no? Listo. Y esa desigualdad se expresa tal como intervalo. ¿Cuál sería la solución de esto? Desde 1 hasta infinito. ¿Cuál sería la solución de esto? Desde menos infinito hasta 3. ¿Cuál sería la solución de esto? Desde menos infinito hasta 1. ¿Cuál es la solución de esto? Desde 3 hasta infinito. Listo. Ahora, ¿qué se hace con esas soluciones? Esa es una solución parcial, no es la solución total. Esa solución siempre se tiene que intersectar con la condición auxiliar, ¿ya? Siempre se tiene que intersectar con la condición auxiliar. Perdón, aquí me he olvidado la intersección. Listo. Voy a volver a copiar. De 1 al infinito, intersección. ¿Cuál es la condición auxiliar? Aquí está la condición auxiliar. Esta es la condición auxiliar para todos, ¿no? Entonces, intersección desde 0 hasta infinito. Este otro, desde menos infinito hasta 3. Intersección, su condición auxiliar para ese ejercicio era desde menos 1 al infinito. Este otro, intersección desde menos infinito hasta 1. Intersección, su condición de 0 a infinito. Este último, desde 3 al infinito, intersección de menos 1 al infinito. Listo. ¿Dónde se intersectan los dos primeros? Los dos primeros, de 1 al infinito y de 0 al infinito, ¿dónde se intersectan? Si no ubicamos una rectita real, pues ahí, ¿no? Recta real. Desde 0 al infinito, cerrado. Intersección del 1 al infinito, abierto. ¿Dónde se intersectan? Se intersectan aquí, desde 1 abierto al infinito. Listo. Este otro, ¿dónde se intersecta? Desde menos infinito hasta 3, de menos 1 a 1. Si negren, recta real. Desde menos 1 al infinito, cerrado. Y el otro dice de 3 a menos infinito. ¿Dónde se intersectan?
en desde -1 cerrado hasta 3 abierto. Este otro, ¿dónde se intersecta? Menores que 1, mayores que 0. Se intersecta desde 0 cerrado hasta 1 abierto, ¿no? Ahí se intersecta. Este otro, ¿dónde se intersecta? Desde -1 al infinito y de 3 al infinito. ¿Dónde se intersecta? Se intersecta desde 3 al infinito. Listo, ya está. Lo haremos bien. Fíjense, este paréntesis, le voy a poner con otro color. Era para esto, ¿no? Aquí está ese paréntesis. Para todo eso era, ¿no? ¿Está bien? Todo eso afecta a ese ejercicio. A este. Así va a ser. El otro paréntesis, que era este, afecta simplemente a esto, ¿no? Es así. Ahí le estoy poniendo los paréntesis para ubicarnos estoy haciendo. Listo. Y ahora voy a copiar los signos nomás. Esta intersección, ¿dónde está? Esa intersección está, no, esa intersección no está aquí. Esa era la condición auxiliar. Desde aquí nos empezó a resolver, ¿no? Esa intersección está aquí, ¿no? Aquí está esa intersección. Esta otra intersección, ¿dónde está? En este lugar, ¿no? Aquí está esa intersección. Así va a ser. Ojo, la intersección, esa de arriba, no le afecta a la condición auxiliar. Esta condición es aparte, ¿ya? Esta condición es para resolver cada uno. Para resolver la primera desigualdad, hemos puesto su condición. Para resolver la segunda, su condición. Entonces, este signo de intersección no va a afectar a la condición auxiliar, solo a la solución total. ¿De acuerdo? Y este por último, esta unión, ¿dónde está? Aquí estaría, ¿no? Unión, unión, unión. ¿Están de acuerdo? Estoy bajando nomás eso. Y entonces, si lo acomodo mejor, sería así, ¿no? Voy a volver a copiar nomás. Desde 1 hasta el infinito, intersección de -1 hasta 3, abierto, unión, otro paréntesis, desde 0 hasta 1, intersección de 3 hasta infinito. Listo. Y con eso terminamos. Intersección desde -1 a infinito y de -1 hasta 3, ¿dónde se intersectan? Si quieren, recta real, si no ubicamos, ¿no? Si ubicamos, no hay problema. Desde -1 hasta el infinito y desde -1 cerrado hasta 3 abierto. ¿Dónde se intersecta? Se intersecta desde -1 abierto hasta 3 abierto. Listo, ese es el primer paréntesis. Unión. Resolvemos este otro. Recrea desde 0 cerrado hasta 1 abierto. Listo. Y el otro desde 3 hasta el infinito. ¿Dónde se intersectan? ¿Dónde se cruzan las líneas achatadas? ¿Dónde se cruzan? No se cruzan en ninguna parte, ¿no? Entonces, solución es vacío. Listo. Y por último, intervalo unión vacío, intervalo. Intervalo intersección vacío da vacío. ¿Ya? Entonces, este intervalo unión este vacío va a dar como respuesta el intervalo. Listo.
Hemos resuelto la desigualdad. Hemos resuelto esta desigualdad. ¿Ya? Y esa desigualdad era la condición para la función. ¿Y cuál es la condición del dominio? ¿Cuál es el dominio entonces? F4 era, ¿no? Por lo tanto, dominio de F4, hemos anotado el dominio de F4 que era el conjunto solución de la desigualdad, ¿no? ¿Y cuál es el conjunto solución? Es este, pues. Conjunto solución. Es X que pertenece entonces desde -1 hasta 3. ¿Listo? Ahora, ¿cuál era el dominio de la función? Ahí está, ¿no? El dominio de la función. La función era F1, F2, F3, F4. El dominio de la función, ¿qué va a ser? Anotaremos aquí abajo. Dominio de la función. ¿A qué va a ser igual? Al dominio de F1, intersección el dominio de F2, intersección el dominio de F3. E intersección el dominio de F4. Ya está. Y para eso necesitamos, ya nos terminamos Inge, ya. disculpe, Unas rectas de, Inge, se equivocó en el gráfico. No era, ¿qué me he equivocado? no era desde -1 hasta infinito, Inge, era desde 1 hasta infinito. ¿Cuál? El primer, Ah, el la primero. primera recta. Ah, ya, gracias. Arreglaremos. Este está mal, ¿no? Este. Aquí yo me he equivocado, he copiado el menos. Entonces, eso está mal. Borraremos. Gracias. Más grande. Ok, para resolver recta real, desde 1 al infinito, abierto sería eso. Y el otro sería desde -1 hasta 3. Ah, cambia. Desde -1 cerrado hasta 3. ¿Dónde se intersectan? Ahí, ¿no? Solución de 1 abierto hasta 3 abierto. Eso va a ser. Esa es la solución de ese paréntesis. Esta unión, copio. Entonces, desde 1 hasta 3, intersección vacío, simplemente desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. ¿Listo? Y lo demás sigue siendo lo mismo. Entonces, recta real. Dominio de F1. Veremos dónde está el dominio de F1. Ahí está. Dominio de F1, todos los reales. Dominio de F3, todos los reales. Dominio de F2, todos los reales menos el 1, el -1 y el 4. Ok, se van a dar. Dominio de F1, todos los reales. Todos los reales. Dominio de F2, todos los reales menos el -1 y el 4. Hay dos huequitos ahí. Dominio de F3, todos los reales eran, ¿no? F3,
Dominio de F3, todos los reales. Y dominio de F4, desde 1 hasta 3. Abiertos. ¿Dónde se intersectan? ¿Dónde se cruzan las cuatro franjas? Se cruzan desde 1 hasta 3. Y ese entonces es el dominio. Por lo tanto, dominio de f de x es igual x que pertenece abierto en 1, abierto en 3. Listo. Así es. ¿De acuerdo? Veremos un hito más. Vamos a la otra hoja. Quiero encontrar el dominio de arcoseno. ¿De qué? Más todo sobre el logaritmo en base x de x cuadrado menos 9. ¿Está bien? Sí. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces esto? Para calcular su dominio, lo voy a reordenar. Lo puedo acomodar así, ¿no? Así se puede escribir. Y entonces, esto es F1, F2 y esto es F3. Entonces, f de x va a estar escrito como F1 por F2 más F3. Y entonces su dominio de fx, ¿a qué va a ser igual? Dominio de F1, intersección dominio de F2, intersección el dominio de F3. Eso es. Empezaremos por el primero. Para F1, raíz cúbica de x a la cuadrado menos 5x. Condición. ¿Hay condición? No hay condición porque esto no está en ninguno de los casos que nos dicho. Condición no existe. Y entonces el dominio de F1 es x que pertenece a los reales. Listo. Para F2, ¿qué es? 1 sobre el logaritmo de base x por x cuadrado menos 9. Listo. ¿Cuál es la condición? Ahora, si se fijan en ese lugar, hay dos condiciones, si se fijan. Así lo anotaremos. La condición primero para el denominador y la condición para el logaritmo. ¿Cuál es la condición para el denominador?
O sea, la condición del denominador, es decir, la condición de F2. La primera es que su denominador tiene que ser distinto de cero, ¿no? Entonces, logaritmo en base X de X cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de cero. ¿Y cuál es la condición del logaritmo? Primero, la condición del logaritmo dice todo lo que está dentro del logaritmo, es decir, su argumento, tiene que ser mayor que cero. Y ahora, en su base, si se fijan, la base del logaritmo es una función. Si fuera un número, no tenemos problema, no hay condición. Solo sería x cuadrado menos 9 mayor que cero. Pero como hay base, es x, esa base tiene que ser distinto de 1 y además tiene que ser mayor que cero, ¿no? Esa es toda la condición. Y empezamos a resolver. Para resolver esto es x cuadrado menos 9 es igual a x a la 0, ¿están de acuerdo? X a la 0 es 1, quedaría x cuadrado menos 9 menos, igual, distinto de 1, ¿sí? Y sería x cuadrado menos 8, distinto de 0. Factorizando x menos raíz de 8 por x más raíz de 8, distinto de 0. Y sacamos x distinto de la raíz de 8, x distinto de menos raíz de 8. Listo. Ya está resuelto. El otro resolvemos. X menos 3 por x más 3 mayor que 0. X es igual a 3, x igual a menos 3. Recta real. Menos 3 y 3, como es mayor, solo abierto. Un valorcito por ahí. Si x es igual a 0, y reemplazamos en la última desigualdad que hemos trabajado, que sería esta. 0 menos 3, negativo, 0 más 3, positivo, mayor que 0, más o menos da menos, mayor que 0, falso, ¿no? Donde estaba el 0 es falso, el de su lado verdadero y el de su lado verdadero. ¿Listo? Entonces, eso podemos escribir como que, a ver, ahí, hasta ahí llegaremos. Este de aquí, el primero, ¿cómo se puede escribir esto? Esto se puede escribir, la solución de esto se puede escribir como, ¿cómo hacemos? Ya, ahí nomás haremos, así haremos. Eso ya está. Y esto simplemente lo voy a copiar aquí abajo. Es mayores que cero, quiere decir que es desde cero hasta infinito, ¿sí? Este que nos ha hecho verdadero o falso, escribiremos como intervalo. Desde menos infinito hasta menos 3, unión de 3 hasta infinito. Listo. Así serían las condiciones para eso. ¿Y a qué era igual la condición? La condición siempre va a ser a la intersección de todo, el dominio, ya, perdón. El dominio cuando ponga varias condiciones va a ser a la intersección de todo. Entonces aquí no vemos. Dominio de F2. A todo esto le llamaremos alfa, beta, gamma y rho. ¿Ya? Este dominio de F2, ¿qué va a ser? La solución alfa, intersección la solución beta, intersección la solución gamma, intersección la solución rho. ¿Listo? Eso va a ser. Haremos una recta real. Recta real. La solución beta voy a copiar primero. Desde menos 3 hasta 3. Abiertos, ¿no? Así va a ser. Listo. Menos el más menos raíz de 8. ¿Cuánto es raíz de 8?
¿Cuánto es la raíz de 8? 2.83. Ah, ya, entonces está más aquí de aquí, ¿no? Menos raíz de 8, Inge, una pregunta. raíz de 8. Ya, diga. Eh, ¿No debería ser 10? X al cuadrado menos 10. ¿Dónde? El primero que he resuelto. Ah, ya me he equivocado. Aquí yo me he equivocado, ¿no? Eso es, gracias por avisar. Aquí me he equivocado yo en este procedimiento. Yo les he restado. Entonces, como este 1 pasa al otro lado como negativo, va a ser menos, ¿no? Menos 9 menos 1 va a ser menos 10. Eso arreglaremos, por favor. 10. Y entonces, eso lo va a cambiar todo. Raíz de 10 y raíz de 10. ¿Cuánto es raíz de 10 entonces? 3,16. Ok, raíz de 10 es más grande que 3. Entonces, aquí, en menos raíz de 10 y raíz de 10 hay que ponerle 2 huequitos, ¿no? Hay que sacar de la solución, menos esos, dice. Con otro color le haré. Tendremos 2 huequitos, un huequito ahí y uno ahí. ¿Listo? Así es, listo. Ahora dice X distinto de 1. El 1 simplemente, aquí 1, distinto de 1, no afecta en nada. Y el otro dice desde 0 hasta infinito. Ah, perdón, 1 es un huequito, dice distinto, ¿no? Y la otra solución, la solución RO dice desde 0 hasta infinito. Desde 0, que está aquí, abierto hasta el infinito. Listo. ¿Dónde se intersectan las 4 condiciones? ¿Qué dice? Solo se intersectan desde aquí, ahí está el negro, el rojo y el verde, hasta aquí, ¿no ve? Y esa es la solución. Dominio de F2. Dominio de F2. X, esto es igual. X que pertenece a dónde? Desde 3 abierto hasta infinito menos la raíz de 10. ¿Está bien? Eso es. El otro. ¿Cuál era el otro? F3 nos falta. Ah, el arcoseno. Ya, F3. Para F3, ¿qué es el arcoseno? ¿De qué era? ¿Cuál era? Ah, este era. X cuadrado menos 2X más 4 sobre X cuadrado menos 4. Listo. Entonces, ¿cuál es la condición del arcoseno? Podemos hacer ahí solo para identificar. Como y igual al seno de X, ¿en dónde está el seno de X? Aquí dibujaremos. Este es 1 y este es menos 1, ¿no? 1 y menos 1. Esto lo pondremos más allá. Y entonces el seno está ahí, ¿eh? Así es más o menos su gráfica del seno. Se repite varias veces, ¿no? Lo mismo. ¿Listo? Entonces nos fijamos que el seno de X, el seno de X
pertenece al intervalo desde -1 hasta 1. Así es. Ahí está el seno de X, ¿no? El seno de X está entre -1 y 1. Así es. ¿Qué más podemos decir? Ahora, de este Y, que es el seno de X, podemos despejar la X, ¿no ve? Que es igual al arcoseno de Y. ¿Sí? De ese seno de X podemos despejar el arcoseno de Y. Y entonces, el arcoseno de Y, ¿dónde está? De este -1 también podemos despejar, ¿no? El arcoseno de -1 menores a X menores al arcoseno de 1. ¿Está bien? Arcoseno de -1 es menos pi medios. Arcoseno de 1 es pi medios. Listo. Y ahora este reemplazamos aquí. ¿Y qué va a quedar? Menos pi medios menores que el arcoseno de Y menores que pi medios. Y de ahí despejamos Y de nuevo. Esto es seno de pi medios, seno de menos pi medios, seno de menos pi medios, menores a Y y menores a pi medios. ¿Listo? Pero, ¿qué es este Y? Este Y es el argumento del arcoseno, ¿no? De arcoseno. O sea, es decir, lo que está dentro del arcoseno es, ¿está bien? Seno de pi medios vale -1, menores. Este es, ¿qué es? El argumento del arcoseno. Seno de pi medios, aquí va a ser, a esto me he equivocado, ¿no? Aquí, despejando el arcoseno, aquí va a ser seno. Seno de pi medios. Seno de pi medios es 1. Esa es la conclusión. Solo era para demostrar esto, ¿no? Cuando aparezca arcoseno o arcocoseno, el argumento del arcoseno o el arcocoseno, es decir, lo que está dentro del arcoseno o arcocoseno, siempre tiene que estar entre -1 y 1. ¿Ya? La demostración es así. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición. La condición para encontrar el dominio del arcoseno. Aquí está. Esta es la condición, ¿ya? Esto. Eso es la condición. Que todo lo que está dentro del arcoseno, es decir, todo lo que es su argumento, x cuadrado menos 2x más 4 sobre x cuadrado menos 4, tiene que estar ¿dónde? Siempre tiene que estar entre -1 y 1. -1 y 1. ¿Listo? ¿Cómo se resuelve esa desigualdad? Esta desigualdad se resuelve así. Primero se resuelve este lado y luego se resuelve este lado. A este le llamaremos desigualdad 2. A esto le llamamos desigualdad 1. ¿Cuál va a ser la solución de esa desigualdad? Conjunto solución. Conjunto solución. Siempre va a ser desigualdad 1, intersección desigualdad 2. Y con eso tenemos el dominio de la función. Dominio de f, ¿cuánto era? F3. Dominio de F3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al conjunto solución, ¿no? Al conjunto solución de la desigualdad, eso nos ha anotado. Y entonces esto va a ser desigualdad 1, intersección desigualdad 2. Así es. ¿Ya? Entonces resolveremos. Yo voy a resolver un lado, ustedes resuelven el otro.
Resolveré el que está en negro. Para D1. Menos 1 menores que x cuadrado menos 2x más 4 sobre x cuadrado menos 4. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se lleva todo al primer miembro o al segundo en este caso. Más 1 va a ser, ¿no? Mayores que 0. Se factoriza al máximo. Podemos ver que aquí cancela. X cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado menos 2x. Nada más. Sobre x cuadrado menos 4 mayor que 0. Se puede factorizar el 2x, x menos 1 y el denominador una diferencia de cuadrados. Listo, se igualan todos los factores a 0, numerador, x es igual a 0 y x es igual a 1, denominador, x es igual a 2, x es igual a menos 2. Se coloca en la recta real, menos 2, 0, 1 y 2. Como el numerador es abierto, perdón, como la desigualdad es mayor, entonces los numeradores son abiertos nomás y los denominadores también siempre abiertos. Todo abierto. Me escojo un valor cualquiera por aquí. Si x es 10, por ahí está el 10, ¿no? Y reemplazo en la última desigualdad, en esta. 2 por 10, 10 es positivo. 10 menos 1 también es positivo. 10 menos 2 positivo, 10 más 2 positivo. Ley de signos, más por más da más por más da más entre más da más, ¿no? Más, ¿eso es mayor que 0? Sí, verdadero. Y coloco los valores de verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Listo, desigualdad 1, conjunto, solución. Bueno, desigualdad 1 nomás se nos ha anotado, ¿no? Ya, desigualdad 1 entonces anotaré. Desigualdad 1. X que pertenece, ¿dónde? Aquí abajo lo voy a hacer, ¿ya? Los verdaderos son desde menos infinito hasta menos 2 abierto, unión desde 0 hasta 1 abiertos, unión de 2 abierto a infinito abierto. Listo. Ustedes desigualdad 2 y me dictan. ¿Ya? Díctenme desigualdad 2. Pero ¿Ya lo tiene? sí, A ver, espérame un ratito. Ay, ay, ay. Vámonos al otro. Desigualdad 1 voy a copiar primero ya. Desigualdad 1 era x que pertenece de dónde a dónde. Desde menos infinito hasta menos 2. Unión de 0 hasta 1. Unión de 2 a infinito. Listo, dicta desigualdad 2. intervalo abierto, ¿Ya? menos 2, Abierto en en menos 2 menos 2 hasta 2, hasta 2 abierto o cerrado. abierto, Abierto. Unión unión
abierto en 4, Desde menos 4 abierto no, 4, no hasta, menos, hasta ah, ya, infinito. abierto en 4 abierto hasta el infinito. Sí, Abierto. ¿Todos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok. Y entonces ahora hacemos desigualdad 1, intersección desigualdad 2. Recta real. Desde menos 2 hasta menos infinito. Desde 0 hasta 1. Y de 2 al infinito. Con otro color haremos desigualdad 2. Desde menos 2 abierto hasta 2 abierto. Y de 4 al infinito. Abierto. ¿Listo? ¿Dónde se intersectan? Desde 0 hasta 1 y de 4 al infinito, ¿no? Eso es. Conjunto solución de la desigualdad es desigualdad 1, intersección desigualdad 2. Y eso es X que pertenece a ¿dónde? Desde 0 abierto hasta 1 abierto. Unión desde 4 abierto hasta el infinito. ¿Listo? Y dominio de F3, hemos dicho es igual a conjunto solución, eso es X que pertenece desde 0 hasta 1, unión desde 4 hasta infinito. ¿Listo? Ya hemos terminado. ¿Qué era dominio de F de X? Dominio de F de X es dominio de F1, intersección dominio de F2, intersección dominio de F3, intersección dominio de F4. Ah, no, F4, F3 nomás era, ¿no? Ya, hasta ahí. Listo, ¿cuál era el dominio de F1? Recta real, necesitamos. Dominio de F1. Veremos. Oremos. Nada. Ya, este era. Dominio de F1 había sido todos los reales. Dominio de F2. Ahí está, nos anotaremos eso. Desde 3 hasta infinito abiertos, menos la raíz de 10. ¿Está bien? Dominio de F2. Desde 3 a infinito, menos la raíz de 10. Y con eso nos vamos a la otra hoja. Listo. Dominio de F1, todos los reales. Dominio de F2. De 3 a infinito. De 3 abierto hasta infinito. Menos la raíz de 10. Entonces, en la raíz de 10 hay un huequito, ¿no? Así va a ser. Y dominio de F3 es desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Abiertos. Y de 4 al infinito. ¿Es raíz de 10 cuánto era? ¿Es más grande o más chico que 4? Más chico, ¿no? Más chico, Entonces, de 3,16. 4 está aquí hasta el infinito. Listo, ¿dónde se intersectan los tres? Los tres colores. Rojo, verde y negro. 4 al Todos se infinito. intersectan aquí, ¿no?
Y eso es el dominio de la función es X que pertenece de 4 abierto hasta infinito abierto. ¿Listo? Eso es. ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Sí se entiende, ingeniero. Ok, listo. Ya hemos calculado dominios y mañana vamos a calcular los rangos, ¿ya? En eso quedaremos. Cálculo de rangos. O imágenes, ¿no? Cálculo de rangos, imágenes. ¿Qué era el dominio? El dominio son todos aquellos valores de X donde existe la función. ¿Qué son las imágenes? Son todas, ¿no? ¿Qué son los rangos? Son todas aquellas imágenes de los valores de X en la variable Y. Eso es, ¿ya? Todo, o de otra forma también podemos decir, son todos aquellos valores de Y que son imagen o son proyección de la curva de la función. ¿Listo? Y eso hacemos mañana. Ahí quedaremos. ¿Alguna consulta que tengan?